da igual si los jóvenes se preparan, le da igual si los jóvenes tienen mérito, es suficiente con que seas una niña linda y voluptuosa. Y este caso no es solamente un caso de corrupción, porque es un caso de corrupción, porque la primera corrupción es aceptar un cargo público para el que tú no estés preparado. Y si el mensaje que el anterior gobierno dejó a los jóvenes de Colombia es que estudiar, prepararse y esforzarse ya no es suficiente, porque mientras miles de jóvenes pasan años en una universidad intentando construir un futuro, los escándalos por cargos, contratos y nombramientos sin experiencia han abierto una pregunta que resulta imposible ignorar. ¿Qué pasó con el mérito? Hoy vamos a hablar de una generación que siente que le están quitando el futuro antes de siquiera alcanzarlo. Jóvenes que estudian, trabajan, pagan impuestos y sueñan con una vivienda, una profesión y algún día una pensión, pero que ahora miran con preocupación decisiones que pueden afectar precisamente esas posibilidades. Y aquí aparece una voz joven que decidió no quedarse callada. Gerón habla desde su propia experiencia, desde su lucha por las pensiones y desde una historia familiar que le mostró de primera mano lo que significa tener un ahorro para el futuro. Pero también lanza una advertencia sobre algo mucho más profundo, el peligro de reemplazar el mérito por el favoritismo y convertir al Estado en una puerta reservada para unos pocos. Y mientras Colombia se prepara para un nuevo gobierno, surge otra pregunta. ¿Podrá Abelardo de la Espriella recuperar la confianza de una juventud que siente que le han fallado? Eso lo dijo la misma Angie Rodríguez, que le preguntaban, porque ella fue la que habló de Gabriela Muñoz, pero ella dijo, es que hay muchas más. Y entonces uno termina dándose cuenta, Jerome, usted lo decía, también es ese mensaje a la juventud. Todos los jóvenes somos conscientes de que hay un camino y el primer paso es terminar nuestra carrera profesional. Ella también está estudiando Derecho, así como usted. ¿Usted cuál cree que ha sido ese mensaje que le ha enviado el gobierno Petro a los jóvenes de este país? El mensaje que le ha dado el gobierno de Petro a todos los jóvenes es que le da igual si los jóvenes se preparan, le da igual si los jóvenes tienen mérito, es suficiente con que seas una niña linda y voluptuosa para que tengas un contrato. Y esto puede sonar terrible, pero es que eso es lo que está pasando. O sea, fue tal cual lo que sucedió con Juliana Guerrero, fue tal cual lo que está pasando con Gabriela y quién sabe con cuántas jóvenes más. Pero aquí déjenme decirles que a mí me extraña un poquito el doble rasero de la izquierda, porque no sé si recuerdan, hace algunas semanas a mí no me bajaban de la Juliana Guerrero de la derecha. ¿Recuerdan que estaban diciendo no, eso? Sí, que se hizo tendencia. Se querían pegar como de su participación en lo que fue esta primera etapa del empalme y también de un trabajo que usted ha venido haciendo con conocimiento de causa y con opinión en sus redes sociales que tiene que ver con el tema de pensiones. Y sin pago del Estado y sin pago de nadie. Porque exacto. Lo que yo les decía, Sí, que eso también es un diferencial. Ese es el importante. punto. y sin haber falsificado ningún título. Y sin comprarlos, porque le costaron exacto. 8 millones, algo así le Sí, costó sí, a Juliana Guerrero. Y sin meter a mis primos en ninguna entidad, en fin. O sea, las comparaciones no van al caso. Lo chistoso es que duraron 2 semanas diciendo que yo era la Juliana Guerrero de la derecha, sin argumento alguno, porque no he falsificado, no tengo ningún contrato con el Estado, no lo voy a tener, sigo estudiando mis carreras tranquilamente, salgo de aquí, me voy a una clase sin ningún problema, pero cuando pasa el caso de Gabriela, sacan la carta del feminismo. Es que todos los que la atacan lo están haciendo porque es mujer, dicen las personas que defienden a Ella Gabriela. misma también cuando sacó su video de defensa diciendo tienes que mostrar las pruebas, pues las pruebas ya están en todos lados, Sí. los contratos ya están por todos lados, ella sacaba esa carta del género, que Y lo es tan- estaban atacando por ser mujer. Y es tan triste porque aquí las tres somos mujeres y yo sé que seguramente las tres desde el campo en el que estemos hemos sufrido un ataque por ser mujeres, sí lo hemos recibido. duda. En cambio, personas que se les está criticando es por su falta de experiencia, por su corrupción, que saquen esa carta es minimizar la lucha de otras mujeres. Ahí es donde digo yo, cómo las feministas de izquierda no están molestas con esta situación, con esa instrumentalización del feminismo. Sí, porque también es toda esta serie de escándalos de un gobierno que se sube con las banderas de las juventudes. Gustavo Petro decía que la señora Juliana era de esas jóvenes revolucionarias, la de la gorrita. Pero entonces, ¿qué hicieron por los jóvenes? Dijeron que iban a hacer 100 universidades, solo hicieron una. Y además de eso, casi que desmontaron el ICETEX y pues un tema que a usted le toca mucho. Nosotros, yo por lo menos que no soy tan joven, pues, pero tampoco sé si me vaya a pensionar, por ejemplo. Sí, la deuda con los jóvenes es grandísima y solo por poner un ejemplo que creo que en todos los análisis que hacemos lo pongo porque además conozco muchos jóvenes, por ejemplo, que estaban en el ICETEX y pagaban 600.000 pesos, hoy están pagando 1.200.000 pesos. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es esa Y deuda? que son Esos esos mismos jóvenes los que sí votaron. quieren salir adelante. Y son quieren- esos jóvenes que muchos en su mayoría votaron. Y lo más duro de eso es que son jóvenes que siguen votando por ejemplo, que acabaron de votar por Iván Cepeda. Claro. Personas que se han perjudicado con lo que está sucediendo con el ICETEX y cuando tú intentas explicarles que es que no es culpa del ICETEX per se, sino que es culpa de una desfinanciación del sistema que viene de parte de arriba, es decir, del gobierno nacional, no lo entienden. Yo
he optado por tener una actitud más tranquila hacia mi generación, pues hacia mis amigos, mis amigos de izquierda, porque yo digo, hombre, uno a estas edades suele ser muy idealista y es Y apenas romántico. natural y romántico, claro. Entonces, no, yo creo que la izquierda ha sido muy inteligente en meterse en la educación desde pequeños y en la cultura. Esas dos cosas para ellos la han tomado y la han ganado, realmente le han ganado esa pelea a la derecha en ese campo. Y eso ha hecho que hoy los jóvenes, por más cosas terribles que nos haga el gobierno nacional, por más que yo les explico, oigan, nos acaban de meter una reforma pensional que nos obliga a cotizar en una pirámide, justo en un país en donde no hay hijos, lo que significa, por lógica, que la pirámide se invierte y nos quedamos sin pensión. O sea, no hay que saber mucho de tener muchos títulos para lograr llegar a esa conclusión. No lo entienden. Pero digo, no es que no sean inteligentes o no es que no lo quieran entender, es sencillamente que están tan enamorados de esa ideología y tan enamorados de ese idealismo que tiene la izquierda que permite que no salgan de allí. A mí me parece bastante interesante algo que se está moviendo mucho en redes sociales y que yo lo he visto, y pues usted más que nadie se ha convertido en ese fenómeno de una derecha juvenil. Y también hay muchos estudios que hablan precisamente de ese cambio ideológico desde los mismos jóvenes, porque han visto que todas estas luchas, el feminismo, el progresismo, pues no ha terminado beneficiándolos. ¿Usted cree que los jóvenes en Colombia hay una mayoría de izquierda o se está formando una derecha de jóvenes? Lo que pasa con la juventud es que nosotros nos movemos por ciclos, por generaciones. La siguiente generación va a ser de izquierda, la mía es de derecha, la anterior es de izquierda, y siempre se va a intercalar, porque los jóvenes somos inconformes y revolucionarios. Revolucionarios no significa per se ser de izquierda, revolucionarios es estar en contra del statu quo. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos que la generación que nos sigue, es decir, los que hoy tienen 30 años, son todos woke, son todos pro cosas de izquierda. Claro, hay como una sobresaturación Exacto, ahí. como es todo eso, nosotros no queremos seguir el status quo y somos de derecha. Ahora, cuando nosotros tengamos 30, nos vamos a convertir nosotros en el status quo y la generación que viene, los niños que hoy tienen 10 y que en ese momento van a tener 20, van a decir no queremos ser como ellos y van a ser de izquierda. Y así, es un ciclo apenas natural. Hoy yo creo que muchos jóvenes sí se desencantaron, pero no es que hayan tomado un partido por la derecha, es que ya no son petristas o que ya no le comen tanto cuento al presidente, pero no significa necesariamente que sean de derecha. Significa que llegó un dirigente de izquierda que no les cumplió con lo que ellos querían. Ahora, evidentemente hay una base, ese 30% del que siempre se habló que tenía Petro, esa base que pase lo que pase con el país, ellos siempre van a estar allí. ¿Qué debería hacer Abelardo de la Espriella para responderle a esos jóvenes que, bueno, indudablemente de pronto no lo eligieron a él como presidente, pero igual él tiene que resolver todas estas deudas de las que estamos hablando? ¿Por dónde tendría que empezar el gobierno de Abelardo de la Espriella para atender a esa juventud? Yo creo que hay dos. Una muy importante, que es la educación, pues apenas naturalmente que nos interesa por la edad que tenemos. La educación, y ojalá no solamente educación universitaria, sino que yo pienso mucho siempre en la educación de colegios, porque siempre nos preocupa es qué pasa con las universidades, los préstamos para las universidades, pero es que realmente el ser humano se forma en el colegio. Entonces, hoy los colegios públicos que tenemos en Colombia lastimosamente tienen resultados muy bajos. Ni siquiera es culpa de los estudiantes, es culpa de la mayoría de docentes, están tomados por FECODE, los colegios públicos, en fin, lo que sucede ya sabemos de adoctrinamiento en estos colegios, pero además de eso es que se le está cerrando las puertas a alternativas como colegios en concesión. Yo creo que si Abelardo empieza a hablar, por ejemplo, colegios en concesión, voucher educativo, devolverle la libertad de elección al padre de familia, decirle, no importa que usted tenga una vulnerabilidad económica, yo aquí le doy un bono para que usted escoja el mejor colegio para su hijo, eso empieza a cambiar desde chiquitos ya la percepción. Y si yo soy hermana mayor de un niño que tiene 10 años y veo que mi hermano está pudiendo estudiar gratis en un muy buen colegio, digo, oiga, aquí las cosas están cambiando. Eso es lo primero, con los colegios. Y con las universidades, creo yo que es intentar desatanizar las universidades privadas. La mayoría de universidades en Colombia son universidades privadas y muchas de ellas le ofrecen a las personas de más escasos recursos la posibilidad de entrar a estudiar allí, por ejemplo, la Uniminuto. Entonces, ¿por qué razón vamos a satanizar a las universidades privadas como un combo, pensando solamente en, digamos, las de élite, y nos olvidamos que es que la inmensa mayoría de colombianos salen graduados de universidades privadas, no las de élite, pero sí, por ejemplo, la Uniminuto o universidades similares? Entonces, pues, creo yo que tiene que empezar a vencer ese relato y, por supuesto, financiar el ICETEX. Porque sí, él tiene que entrar, creo yo, a financiar todo lo que el gobierno de Petro desfinanció, sistema de salud y de educación. Y frente al mérito, usted nos relataba antes detrás de cámaras que de alguna manera se alejó, ya ahorita ya el gobierno ya está en ese proceso de inicio, ya estamos a días de la posesión, y usted decidió dar un paso al lado, seguir con su universidad, terminar su carrera antes de vincularse al sector público o a un contrato. ¿Cuál es ese mensaje usted también que cree que en estos primeros anuncios ha dejado Abelardo de la Espriella frente al mérito? Bueno, lo principal, les voy a contar mi caso, voy a contar lo que dije aquí detrás de cámara, se los voy a contar acá. Cuando yo entré al empalme, José Manuel me llamó, pues yo
me emocioné muchísimo. Y le dije, José Manuel, todo lo que necesites, ahí voy a estar para aprender de ti, porque a la larga yo lo que hice en el empalme fue aprender de José Manuel, o sea, estar al lado de una persona tan importante y tan inteligente y tan humilde, además hace que uno pueda aprender muchas cosas, entonces eso fue un gran aprendizaje para mí. Y le dije desde el primer momento, pero José Manuel, tranquilo, que yo no aspiro a tener nada dentro del Estado, no me interesa ningún cargo público, que ser asesora, que nada de eso, no me interesa nada. Yo tengo mi lucha, que son las pensiones, y no espero tener un contrato en el Ministerio del Trabajo, no espero tener nada de eso, solamente espero que, por favor, te lo suplico, cuando ustedes instalen esas mesas en pensiones, inviten a la sociedad civil y yo voy en nombre de No con mi ahorro, de mi movimiento. Y seguramente pueden ir muchísimas más personas, pero, o sea, como déjenme estar presente en esa discusión como sociedad civil, porque si yo hubiese llegado a aceptar un cargo con el Estado, estando en séptimo semestre de Derecho, o sea, sin título, sería muy similar al caso de Gabriela, por ejemplo, de lo que empezamos a hablar acá. Y en cuanto al mensaje que Abelardo le da sobre el mérito al país, pues hay que revisar perfiles de ministros. Entonces, muchos de ellos que uno dice, ¿quién? No me suena. Indalecio Dangond. Yo lo conocía, ¿quién sabe yo por qué conocía a Indalecio Dangond? Porque hay una canción de Silvestre. Entonces, Fanático, a mi sí. tío, Indalecio Dangond, Abelardo de las Pretas. Yo decía, es el tío de Silvestre, no sabía más. Cuando veo la hoja de vida de Indalecio Dangond, digo, pero este señor, ¿por qué antes no había sido ministro? O sea, ¿por qué nos habíamos perdido la oportunidad de tener un señor tan importante en temas de agricultura? En fin, así con cada uno de los perfiles son personas que saben y que tienen el mérito para llegar allá y que seguramente lo harán muy bien. Ahora, no les quepa duda que un ministro que lo haga mal, yo estoy segura que Abelardo lo saca. Es que también lo que ha pasado es que se ha tendido como a casi que tratar como si fuera pues un pecado o ser empresario o estar preparado para asumir el cargo. O sea, como por poner un ejemplo como muy específico de algunos de los casos, el ministro el ex actor porno, el que fue ministro Sí, de Igualdad, ministro de Igualdad. pues que ellos también necesitaban tener un espacio per se. La señora que fue, intentó pues ser vicepresidente, la candidata Sí, de Iván Cepeda, ahí y ya aquí fue. fue Ay, que pues, sabemos como un poco como su hoja de vida. Que también satanizó las Claro, universidades entonces se privadas. trata de decir un poco como que siempre tienen no tienen las capacidades para llegar, pero merecen llegar per se, Exacto. por lo que son. Es utilitario y es ofensivo, porque es decirle a las minorías que han evidentemente, digamos indiscutiblemente, han tenido violaciones de sus derechos históricamente, decirles que yo te escojo a ti porque perteneces a la comunidad LGBT, no por tus capacidades. O, por ejemplo, cosas que suceden, yo por ejemplo estoy muy en contra de la ley de cuotas, lo he dicho públicamente y me he ganado unas funadas por eso, porque a la Claro. larga me escogen a mí por mujer o por mis capacidades. Entonces es difícil porque a uno dice esas leyes que pueden hacer de buenas intenciones, nadie lo duda, que sea una buena intención de dar de voz a las minorías, a los grupos indígenas, a los grupos afro, en fin, pueden terminar siendo como, ay, tú eres afro, entonces ven que te necesito aquí para llenar una cuota. O tú eres mujer, ven que te necesito aquí para llenar una cuota. Eso es utilitario. Además, lo que hizo el gobierno de Petro fue utilizar, por ejemplo, a Francia Márquez. Ella, de hecho, lo dijo, y lo dijo en esas Total, palabras. O sea, esto sí. no lo digo yo, lo dijo Francia. A mí me utilizó Gustavo Petro. Y no sé si ustedes recuerden, Es una tristeza eso. en el último discurso que tuvo Petro, que estaba Francia Márquez al lado. Toca el hombro, Es los que- blancos y los negros. Y los negros. Y se pone furiosa. Y ella lo mira, Lo obviamente mira. lo mira con un desprecio, la entiendo Vivimos en el perfectamente. blanco y en el negro. Vivimos en el blanco y en el negro y en el indígena. Entonces suena súper rimbombante y súper incluyente, pero al final del día pues termina un poco como en nada, en un chiste, en una burla permanente y en una funada constante en redes sociales, porque pues al final el país además sumido un poco también en un atraso, ¿no? Sí. ¿Cómo catalogar estos 4 años de este gobierno, Jerome? Uy, Dios, iba a decir estancamiento, pero no, porque no nos quedamos estancados, más bien nos fuimos para atrás, porque grandes avances que teníamos en nuestro país como la Ley 100, en sus dos aspectos, tanto en salud como en pensiones, que tenían cosas por corregir, pero sin duda alguna, o sea, sí había cosas que corregir de la Ley 100, pero fue una ley que nos sacó de lo que fue el seguro social, tanto en salud como en pensiones, que era un atraso. Sucede exactamente lo mismo con las pensiones. ¿Qué pasaba con el seguro social de pensiones? Que era una pirámide, que se robaban la plata de esa pirámide, que utilizaban la plata de las cotizaciones de las personas para construir carreteras, y evidentemente que como todas las pirámides, se quebró. Y por eso se creó un modelo mixto donde las personas pueden ahorrar, en fin. ¿Por qué razón querer devolvernos a ese mismo sistema netamente público? Es un atraso, pero es un atraso que surge del odio que tiene Gustavo Petro y en general la ideología de izquierda por el sector privado. Es un odio al privado y ahí es donde digo yo, ¿hasta dónde les va a llevar este odio al privado? Porque listo, yo sé que quieren acabar con los empresarios, pero les aseguro que, por ejemplo en mi tema, si acaban con los fondos de pensiones, los perjudicados no van a ser Sarmiento Angulo y los dueños de los fondos de No, pensiones. siempre es el más sacan, abajo. exacto, ellos sacan su plata y pues se van a invertir en otro lado. Los perjudicados vamos a ser los afiliados al sistema de fondos de pensiones, personas que cotizamos con un salario mínimo. Es imposible. O sea, termina siendo una reforma, por ejemplo en este caso pensional, que perjudica a los pobres y que deja a los pobres sin posibilidad de ahorrar. No perjudica a Sarmiento Angulo, no perjudica a sus fondos, no perjudica a los grandes, perjudica
como lo diría Petro, el pueblo. Sí, y ahí hay un detalle que me parece importante como para profundizar en esta parte pensional. Tal vez a muchos le quedan dudas todavía de lo que realmente hay detrás de toda esa normativa, y es que al final la gente está perdiendo pues como el derecho y la libertad Exacto. de poder elegir, y que al final pues tú en un sistema privado no sé, te entregaban un ahorro, un monto que a lo largo de los años tú tenías y con eso montabas un negocio, pagabas una casa, un retiro, alguna Es tu cosa, plata. es tu plata y la puedes invertir, puedes hacer algo realmente, algo con eso. Luego ahora están planteados como unos montos irrisorios, Unas diría chichiguas uno, vitalicias. unas chichiguas vitalicias. La explicación rápida de ese grupo es, si usted llega a la edad de pensión y no tiene las semanas para pensionarse, es decir, por ejemplo, una mujer de 57 años con 400 semanas, esto que voy a decir le va a interesar mucho. A ese grupo de personas, con la ley 100, si estaban en un fondo privado, y como lo decía Juanita, tenían derecho a que les devolvieran su plata cuando cumplieran la edad de pensión. Toda su plata y los rendimientos que esa plata ha ganado, que los rendimientos al final de la vida laboral son como el 70% del saldo, o sea, es mucho, claro, porque la plata se ha invertido y reinvertido y reinvertido. Ahora con la reforma pensional, el gobierno de Gustavo Petro dice, no señor, no hay devolución de saldos. ¿Qué van a hacer? En la práctica, usted cumple la edad de pensión y ellos llaman a su fondo privado y le dicen, señor Porvenir, señor Colfondos, deme la plata del afiliado y me la llevo a Colpensiones. En primer lugar, ¿por qué tienen que coger mi plata? Segundo, le dicen a usted, la voy a tener yo aquí y en 3 años le doy algo. ¿Cómo así? ¿No me la van a dar ya? No, 3 años después de la edad de pensión. Entonces, mujeres ya no a los 57, sino a los 60, hombres ya no a los 62, sino a los 65. Entonces, llega el día en el que usted cumple 60 años de mujer, va y golpea la puerta de Colpensiones. Hola, para lo de mi plata. Sí, para lo de su plata, no se la vamos a devolver completa, como nos la dio el fondo, sino que se la vamos a dar en una renta vitalicia, que según el Ministerio de Hacienda, de un documento oficial en el que me respondió eso, para alguien que haya cotizado sobre un salario mínimo, o sea, la mayoría de colombianos, esa renta o chichigua vitalicia empieza en 82.000 pesos. ¿Quién vive con eso? Y para una persona de 999 semanas, es decir, 20 años de trabajo, 20 años de cotización, la renta según esa tabla es de 280.000 pesos. Y aquí ustedes dirán, ¿cómo es posible que alguien que gane un subsidio sin haber cotizado nunca tenga más plata que alguien que haya cotizado 20 años? Inexplicable. Pues es inexplicable, pero así quedó hecha la ley. Y además que termina también lo primero que usted decía, mi dinero, el que yo he ahorrado, entonces obligatoriamente pasando al sistema estatal, puede pasar eventualmente lo que sucedió en Argentina, y por eso le quería preguntar por esa reforma pensional que se aprobó en el Congreso, eso tampoco lo debemos olvidar, pero que la Corte Constitucional, gracias a Dios, tenemos diferentes ramas, en este caso la rama judicial fue la que dijo, esperen, pero eventualmente, ¿cómo ve usted el futuro de esa reforma pensional y también de esa contrarreforma que ya tiene lista el gobierno de Abelardo de la Espriella para un poco resarcir lo que se inventó Gustavo Petro estos 4 años? Yo la verdad veo el panorama oscuro porque uno de los magistrados más importantes, con mejores argumentos y con mayor peso, que estaba en contra de la reforma, Jorge Enrique Ibáñez, salió del debate por recusación. Lo recusaron por haber hablado en una entrevista de hecho de pensiones. Y entonces si los votos antes eran un empate y de pronto ganando allá, aquí nos quedamos sin un voto. Entonces hoy hay 8-8, o sea, hay 8-4-4, 4 a favor de la reforma, 4 en contra. Lo que significa que ellos van a tener que buscar un conjuez, que eso era lo que ya había pasado el año pasado, que ese conjuez tiene que votar, pero el conjuez sale literalmente como por una monedita, entonces puede tocar o a alguien muy de izquierda o a alguien muy de derecha. Entonces el futuro de las pensiones en Colombia está en manos del azar. Eso suena absurdo, pero está en manos del azar, porque estamos dependiendo de un conjuez que no sabemos quién vaya a ser, sino que literalmente sale por sorteo, y esa persona va a tener sobre sus hombros la responsabilidad de decir qué pasa con la reforma. Claro. Y me preocupa otra cosa, y Pero es eso que está un poco como complejo además, Es y muy además complejo. depender entonces de una ideología, ¿no? Algo Exacto. que suena como tan claro y tan evidente eventualmente si es de izquierda, entonces No, y no es que sé- por no eso sé era qué lo te que yo pasa. les Exactamente. decía, que fue la irresponsabilidad del gobierno, del Congreso que ya pasó, que fue aprobar esta reforma, y eso nosotros no nos podemos olvidar, porque Gustavo Petro dice que a él no lo dejaban gobernar, que todo se lo bloqueaban. No, amigo, te aprobaron reforma tributaria, reforma laboral y reforma pensional. y no Lo que- una, sino 2 veces le aprobaron la reforma pensional. Exactamente, y ese es entonces el punto. Usted también cómo lo ve en el Congreso, que yo le he escuchado hacer diferentes denuncias sobre la conformación de esta comisión Uy. séptima, que también es esa otra batalla que se va a librar. Está durísimo, porque digamos que la Corte apruebe la reforma de Petro. En ese momento Abelardo presenta la contrarreforma, que es la que desde No con mi ahorro le dijimos, esto es de No con mi ahorro, pero cógelo tú, la pensional del tigre. Y es una contrarreforma que tiene 3 artículos y lo que hace es corregir los problemas más grandes de la reforma de Petro, que no nos lleva a un sistema perfecto, no, pero por lo menos corrige los problemas de la de Petro. Esa reforma, que es la pensional del tigre, tiene que pasar para su aprobación por las comisiones séptimas, tanto del Senado como de la Cámara. Ya están conformadas las dos. El de la Cámara es terrible, el panorama. Son 21 personas, o sea que el que tenga 11 votos gana. Hoy el petrismo tiene 9 votos fijos.
donde están evidentemente el pacto histórico, donde hay un conservador petrista que es Jorge Quevedo, un liberal petrista, Conservador petrista. conservador petrista, es una locura que eso suceda, pero liberal petrista, y Jaime Andrés Salamanca, pues de la Alianza Verde, pero que es petrista. 9 votos fijos. Necesita 2 más para tenerla. ¿Qué tiene el abelardismo o qué tiene el gobierno? Tiene apenas 6 votos fijos, en donde está Cambio Radical, Centro Democrático, un representante del nuevo liberalismo que apoyó abiertamente a Abelardo de la Espriella, y no más. Y digamos en el medio hay 6 votos, que son los que se llaman políticos transaccionales, que un día te pueden votar Sí, aquí, otro como día las te pueden bisagras que votar se allá. mueven dependiendo de... Está el partido de la U, sobre todo, Víctor Salcedo y demás, pero a lo que voy es que si el petrismo consigue 2 de esos 6 votos, ya tiene la comisión séptima en la Cámara. Y de la comisión séptima del Senado, que no he hecho bien las cuentas, más o menos estaba como 9-9. Está muy difícil. ¿Cuál es el buen panorama? Que Andrés Forero está en la comisión séptima del Senado. Realmente, yo digo, pues una golondrina no hace verano, sí, pero por lo hay una menos luz vamos allá. a tener una luz en la comisión séptima del Senado, una persona rigurosa que va a enfrentarse pues al petrismo y demás. Alguna vez una persona que entrevistamos, una candidata a la vicepresidencia, nos dijo que los jóvenes no nos íbamos a pensionar tan fácil. ¿Usted cómo lo ve, Jero? Pues no sé quién haya sido, pero tiene razón. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Era la candidata a vicepresidente De Sergio Fajardo. Tiene toda la No razón. lo dijo en la cara. Saben que ustedes en algún momento de la vida van a poder tener derecho a una pensión. Es muy difícil. A mí me pasa con mis hijos. Creo Rondando que es la los primera 30. vez que un político en la cara nos confirma que no nos vamos a pensionar. No, estoy de acuerdo, porque aunque me hicieron esa pregunta ayer en mi clase de seguridad social, la profesora dijo, levante la mano, ¿quién está completamente seguro que se va a pensionar? Y yo alcé la mano. Y todos me miraron, porque si yo soy la que dice que los jóvenes se van a quedar sin pensión. Entonces, ya les voy a explicar las 2 razones. La primera es, si la reforma de Petro sigue en pie, sigue adelante, mi generación no se pensiona. Porque lo dijo Ricardo Bonilla cuando era ministro de Hacienda, con la reforma pensional, Colpensiones se cae en 2070. 2070 puede sonar muy lejos, pero en 2070 yo voy a tener 60 años, pues va a tener 64 años. Luego el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo que es en 2062, va a tener 57. ¿Eso qué significa? Que es mi generación a la que la reforma pensional le dice que nos obligan a cotizar en la pirámide de Colpensiones obligatoriamente, reitero eso, obligatoriamente, para que cuando llegue nuestro momento de pensionarnos se caiga. Y lo saben desde hoy, lo saben desde que la están formulando, saben que se va a caer allá, pero como no es problema de ellos, como Claro, ellos porque no van ya a va a estar haber vivos en esa pasado época. tanto tiempo. Es Claro. más, como sus hijos ni siquiera van a vivir en el país como para tener que sufrir eso. Entonces, si la reforma de Petro sigue en pie, no tenemos futuro pensional. Hablar de mérito no significa decir que solamente quien tenga más títulos merece una oportunidad. Tampoco significa que una persona joven no pueda llegar a ocupar responsabilidades importantes. Eso sería absurdo. Hay jóvenes extraordinariamente preparados, con talento, liderazgo y capacidad. El problema aparece cuando las reglas dejan de ser claras. Porque si un joven estudia durante 5 años, hace una especialización, consigue experiencia, presenta concursos y compite por un puesto, pero simultáneamente observa que otros pueden llegar a posiciones de poder sin cumplir condiciones equivalentes, el mensaje que recibe no es simplemente político, el mensaje es institucional. No importa cuánto te prepares, porque las reglas pueden cambiar dependiendo de quién conozcas, y eso es peligrosísimo. De hecho, Función Pública reconoce expresamente el mérito como criterio para la provisión de cargos públicos y desarrolla mecanismos de selección precisamente para garantizar que las capacidades y requisitos tengan un papel central en el acceso al Estado. Por eso el próximo gobierno, sea cual sea su orientación, tendrá una tarea mucho más difícil que simplemente cambiar funcionarios. Tendrá que volver a hacer creíble la idea de que prepararse vale la pena, y eso se demuestra con hechos. Se demuestra cuando una persona que estudió consigue una oportunidad porque está preparada y no porque pertenece a determinado grupo político. Se demuestra cuando un joven puede emprender sin sentir que el Estado está diseñado para ponerle obstáculos. Se demuestra cuando estudiar una carrera vuelve a ser una inversión y no una apuesta desesperada. Y aquí aparece otro punto que me parece muy interesante. En el video se habla mucho del ICETEX y de las dificultades que enfrentan los jóvenes para financiar sus estudios. Pero la realidad institucional actual obliga a ser más precisos. El ICETEX sigue ofreciendo líneas de financiación y a julio de 2026 mantiene programas que pueden financiar hasta el 100% de la matrícula, además de alternativas de sostenimiento y mecanismos de condonación en determinados casos. Entonces el debate serio no debería ser simplemente ICETEX sí o ICETEX no. La pregunta verdaderamente importante es, ¿qué sistema permite que un joven de bajos recursos pueda estudiar, graduarse y después pagar razonablemente por esa oportunidad sin quedar atrapado durante años? Ese es el debate que debería ocupar a Colombia. Porque un joven que no puede estudiar pierde una oportunidad.
Pero un joven que estudia y termina endeudado durante años también puede perderla. Y ahora llegamos al segundo gran problema, las pensiones. Aquí también hay que poner los hechos sobre la mesa. La reforma pensional de la Ley 203/81 de 2024 no está simplemente funcionando como si nada hubiera ocurrido. La Corte Constitucional devolvió la ley a la Cámara de Representantes para subsanar un vicio de procedimiento y suspendió sus términos y su entrada en vigencia, con algunas excepciones específicas, mientras se produce una decisión definitiva. Eso significa que hoy existe una enorme incertidumbre jurídica, y posiblemente esa sea una de las cosas más preocupantes para un joven. No saber cuánto tendrá que cotizar mañana, no saber bajo qué sistema se pensionará, no saber cuánto tendrá que ahorrar, no saber qué ocurrirá con las reglas que hoy está aprobando el Estado, porque una pensión no se construye en 4 años, se construye durante décadas. Un joven de 20 años que empieza hoy a cotizar puede estar tomando decisiones que tendrán consecuencias cuando muchos de los políticos que aprobaron esas normas ya ni siquiera estén en el escenario público. Por eso una reforma pensional responsable no puede diseñarse pensando únicamente en el próximo presupuesto, en la próxima elección o en el próximo gobierno. Tiene que pensarse en 2050, en 2060 y en 2070. Y ahí está el verdadero desafío para Abelardo de la Espriella, o para cualquier gobierno que llegue después de Petro. No basta con desmontar lo anterior. Hay que construir algo mejor, porque sería muy fácil decir, vamos a acabar con la reforma de Petro. Pero el país necesita mucho más que eso. Necesita un sistema que proteja al adulto mayor que nunca pudo cotizar suficientes semanas, pero que también respete al trabajador que durante 30 años ahorró parte de su salario. Necesita solidaridad, pero también responsabilidad. Necesita un Estado que ayude al vulnerable sin destruir el incentivo de quien trabaja, ahorra y se esfuerza. Y sobre todo necesita seguridad jurídica, porque cuando las reglas cambian permanentemente, el ciudadano deja de planificar su vida. Y esa es quizá la gran deuda con los jóvenes. No solamente la deuda pensional, no solamente la deuda educativa, la deuda de la confianza. Confianza en que estudiar tiene sentido, en que trabajar tiene sentido, y confianza en que cuando el Estado promete algo, esa promesa no va a cambiar cada 4 años. Por eso, si el nuevo gobierno realmente quiere hablarle a los jóvenes, no debería limitarse a decirles que son el futuro. Eso ya lo hemos escuchado demasiadas veces. Tiene que demostrarles que el futuro también les pertenece. Y eso implica algo muy sencillo de decir, pero muy difícil de cumplir, que el apellido, el partido, la ideología, la influencia o los contactos no estén por encima de la preparación y del trabajo. Que una persona pueda llegar lejos porque se preparó, que pueda equivocarse y aprender, que pueda emprender, que pueda estudiar, que pueda ahorrar, y que después de toda una vida de esfuerzo pueda mirar hacia atrás y decir, valió la pena, porque quizás ese sea el verdadero juicio que los jóvenes harán sobre este momento histórico. No preguntarán solamente quién ganó las elecciones, preguntarán algo mucho más personal. ¿El país que recibimos nos permitió construir una vida mejor que la de nuestros padres? Y esa respuesta, más que cualquier discurso político, será la verdadera medida del éxito o del fracaso de la nueva Colombia.